Para hacer nuestra figura vamos a necesitar yeso en polvo, un molde que ya no necesitemos, una cuchara que ya no utilicemos, agua, no mucha, el molde de la figura que vamos a realizar, pistola de silicón, silicón y una tira de foamy. Ya que tenemos el molde de la figura que vamos a realizar, en un cartón pasamos nuestra figura. Ya que la pasamos, la recortamos. Pegamos por toda la orilla. Así es como queda nuestro molde. Si nos fijamos, tiene por ahí unos orificios, entonces le ponemos silicón por toda la parte de atrás para sellarlos y que no se nos vaya a salir nuestro yeso. Y así es como nos queda. Para preparar nuestro yeso necesitamos un molde, depende del yeso que vayamos a preparar. Yo no voy a preparar mucho. Si se fijan, es un molde que mide aproximadamente 3 centímetros. Lo voy a llenar de agua, no hasta la mitad, un poquito menos de la mitad. Para preparar un buen yeso necesitamos espolvorear nuestro yeso por toda el agua, así hasta terminar. Esto evita que nuestro yeso se haga bolas. Le vamos a estar echando hasta cubrir el agua. Lo dejamos así algunos minutos hasta que absorba toda el agua. Ya que absorbió toda el agua, como pueden ver, solito agarra su consistencia. No necesitamos batir. Añadimos nuestra mezcla a nuestro molde, procurando no llenar las paredes para que nos quede lo más parejo que se pueda. En cuanto desocupemos el molde y nuestra cuchara, lo lavamos para evitar que se nos pegue el yeso. Ya que lo tenemos listo, lo ponemos en un cartón un poco más grueso y le damos unos pequeños golpes para que suelte las burbujas de aire si es que le quedaron. Si tiene algunas burbujas, con un palillito se las reventamos y no pasa nada. Si se fijan con el movimiento, sí le salen algunas gotitas. Entonces nada más se las reventamos y movemos y se acomoda. Ya que lo tenemos listo, el yeso está pronto, lo dejamos secar aproximadamente unas 4 horas. Yo lo dejo toda la noche. Si le quieres dar una bonita forma a tu figura, por ejemplo aquí este está un poquito caído, pues lo que hago es le pongo un libro para que me quede parejo.
Si te fijas de la punta también está un poco redonda y la quiero un poco más derecha, entonces también nada más le pongo unos libros, procurando ponerlos en una parte que esté limpia para no mancharlos. Y así los dejamos hasta que seque. El paso ya lo tengo un poco adelantado, este lo hice anoche. Vamos a desmoldar nuestro pino. Si quieres evitar que se te pegue el cartón en la parte de atrás, le puedes poner un pedazo de papel encerado. Si lo desmoldas cuando todavía esté húmedo, no batallas en quitárselo. Hay personas que quieren un secado más rápido y lo ponen al sol. Esto no te lo recomiendo porque el sol hace que tu figura se rompa muy fácil, porque lo reseca mucho. Yo te recomiendo que lo dejes mejor secar al aire así normal. Como puedes ver, del frente nos quedó muy bonito, muy parejito. Del lado de atrás, bueno, nos quedó pegado un poquito el cartón y nos quedaron unas orillitas. Esto lo puedes dejar así o si gustas puedes utilizar una lija y lo puedes lijar y no batallas porque está muy fresco. Bueno, nuestra figura queda así. Me gustó mucho, queda muy bonito. Para mi gusto todavía está muy fresca antes de pintarla, entonces la voy a dejar reposar otro rato y después la pintamos. Ya que haya secado bien nuestra figura, la pintamos con pintura de aerosol o pintura de agua, no importa, puede ser la que nosotros queramos. Ya que lo tenemos seco, está muy seco, lo decoramos o lo dejamos así. Brilla muy bonito, no sé si se note en la cámara, pero el dorado que tiene está muy bonito. Pero aún así le vamos a poner otro poco de brillo.